Muy bien. Hoy sería el apunte 4, la clase 4. En la clase 4 vamos a ver las teorías del origen de la vida. Ya habíamos visto algunos videos sobre las teorías del origen de la vida. En realidad nosotros em, tenemos una teoría del origen de la vida que ya hemos, digamos que comprobado científicamente varias partes de esa teoría. No hemos terminado de estudiar el origen de la vida, así que todavía no hemos llegado al punto de decir, la vida se originó así. Entonces todavía se están anexando nuevas teorías del origen de la vida que completan la teoría que es más aceptada, que sería la fisicoquímica. Sin embargo, hay que entender un poquito sobre la historia de cómo la gente creía que había surgido la vida en la Tierra. Y bueno, vamos a ver desde cosas muy absurdas hasta cosas que pareciera que tienen sentido, es como si casi tuvieran sentido, pero no, en realidad no. Luego vamos a ver este, estos conflictos de por qué no tienen mucho sentido algunas de ellas. Bueno, primero vamos a abrir mm, nuestro tema principal, que sería las teorías. Nuestras teorías del origen de la vida. Bien, una de las teorías del origen de la vida, y esa la vamos a poner aquí, como que cerquita, pero dejándole mucho espacio para el desarrollo a todas las demás, va a ser una teoría que vamos a ir viendo que se repite a lo largo de muchas culturas en todo el mundo. Desde que el ser humano comenzó a tratar de filosofar, tratar de pensar en qué era la vida y por qué habíamos surgido nosotros como seres vivos y nosotros como seres humanos, se empezaron a cuestionar de dónde surgimos. Todas las culturas llegan a la conclusión de que un dios, uno o varios dioses, nos crearon a partir de lo que ellos conocían como de lo que estaba hecho el universo de estos dioses. Entonces, vamos a ver que todas las culturas y todas las religiones tienen algo llamado mito de la creación. Por eso tenemos aquí el creacionismo, en donde mm, nos dicen justamente que todos los seres vivos surgieron de uno o más dioses que fueron los creadores del universo. Sin embargo, eso se queda como que muy cortito, se queda así como, pues nada más en una explicación hasta cierto punto facilona, en donde ya no vamos a tener más explicaciones. Ya hasta ahí se queda y no podemos continuar. Bien, la siguiente teoría fue ya por parte de los filósofos griegos, en donde Aristóteles empieza a pensar, bueno, realmente, ¿de dónde surgimos? Eh, y Aristóteles habla sobre algo que invade la materia inorgánica, la materia no viva, y la convierte en vida. Nosotros a esta teoría le llamamos generación espontánea. Y la generación espontánea es una teoría que está pero muy arraigada a los seres humanos, ya que estuvo dentro del pensamiento común durante muchísimos años. Estamos hablando de que prácticamente la mayor parte de la historia de los seres humanos creyó en la generación espontánea. Y eso es porque surgía
y volvía a surgir y era retomada y volvía a ser retomada, aunque, aunque siempre fue como refutada, siempre fue desmentida por algún científico que se ponía a experimentar, a tratar de ver cómo, si era verdad o no, y cómo funcionaba esto de la generación espontánea, y llegaban a conclusiones de que en realidad no existía la generación espontánea. Entonces, vamos a ver eh, algunas de estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que Aristóteles es el que digamos que la postula primero, o el primero que se sabe que la postula. Sin embargo, después de mucho tiempo que fue postulada y fue creída y nadie más se puso a pensar en cómo surgían estos seres, sobre todo los seres vivos pequeños, los pequeños seres vivos. No estábamos hablando de, por ejemplo, cabras o bueno, no estábamos hablando de, por ejemplo, cabras o cerdos o perros, o gatos, porque los seres humanos veían cómo surgían los animales que tenían domésticos dentro de sus casas. Ellos veían cómo, eh, pues, tenían eh, cópula los animales y surgían nuevos animales a partir de la reproducción sexual de estos animales. Sin embargo, no entendían el misterio de otros animales salvajes que no estaban bajo su control, como por ejemplo las codornices, como por ejemplo los insectos, las ranas, los sapos, los peces. Como ellos no estaban cerca de su forma de vida de estos seres, pues entonces lo único que podían hacer era imaginar cómo surgían estos seres en un lugar, en cierto lugar. Por ejemplo, en una fosa estaba completamente seca, llovía y en un par de semanas había renacuajos, había ranitas, había insectos, había hasta peces. Entonces no se explicaban cómo había surgido tanta vida si antes ahí no había nada. Entonces, se creyó durante mucho tiempo esta que también es una explicación muy facilona en la que dicen, bueno, pues surgen porque algo en el universo se mete dentro de las cosas que no están vivas y las convierte en cosas vivas. Sin embargo, Francisco Redi, vamos a ponerle su nombre en mayúsculas, Redi, este, él se pone a hacer experimentos con carne podrida. Vamos a ver el experimento de Reddy, cómo pone 3 trozos me parece que eran anguila, eran pedazos de anguilas y de pescado en 3 frascos de vidrio. Y estos frascos de vidrio a uno lo deja destapado, a otro lo deja tapado y a otro lo deja con una malla, uno tapado con corcho y otro tapado con una gasa, con una malla muy fina. Entonces los pone ahí en la intemperie y espera a ver cómo se reproducen las moscas. Lo que va a suceder a continuación es que él puede observar cómo en el que está destapado hay moscas y hay larvas. En el que está tapado, la carne está podrida, pero no hay moscas y no hay larvas. Y en el que está tapado solamente con una gasa, hay moscas en el exterior y hay pequeños huevecillos en la malla. Sin embargo, en la carne ni hay moscas ni hay larvas. De tal forma que Reddy concluye que para que haya larvas de mosca en la carne se necesitan las moscas y que por lo tanto las moscas son las que van a traer consigo a sus huevecillos, a sus hijos, para poder convertirlos en larva y estas larvas se conviertan en moscas. De tal forma que al menos en insectos y de esta forma no existiría la generación espontánea, porque se necesitan más moscas para crear moscas. Sin embargo, la generación espontánea fue
otra vez retomada. Sin embargo, no fue retomada por... mm, vamos a darnos cuenta de que la generación espontánea, ya que fue descartada en insectos tan grandes como moscas, y empezó la era de ¿cómo se llama? Del microscopio, empezaron a pensar, y ya que pues muchos experimentos así lo hacían creer, que los microorganismos sí podían surgir de la generación espontánea. Entonces fue retomada por John Needham, quien fue un naturalista, ya sabemos que son naturalistas, ya sabemos que la mayoría también tenían algo que ver con la religión, era un sacerdote, Needham, que hacía experimentos justamente con am, con caldos nutritivos dentro de botellas. Ya estábamos dentro de esta era en la que se estaba tratando de descubrir el mundo microscópico. Entonces, Needham hizo un experimento en donde hirvió caldo nutritivo en unas botellas, las tapó con corcho y después de varias semanas, de varios meses incluso, al destaparlo se dio cuenta de que el caldo ya estaba echado a perder, eh, le dicen malogrado. Me estaba echado a perder, estaba maloliente y tenía bacterias. De alguna forma, Needham concluyó que efectivamente las bacterias surgían de forma espontánea en los frascos en donde no había bacterias, ya que se habían hervido y preparado, filtrado, etcétera, etcétera, y preparado en esterilidad, podríamos decir. Sin embargo, eh, aquí surge alguien más llamado Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, también un sacerdote, también un científico, también experimentando con botellas, pues trató de refutar esta teoría de que las bacterias surgen a través de generación espontánea, y lo que hizo fue hervir las botellas con todo el caldo y en lugar de cerrarlas con corcho como lo había hecho Needham, lo que hizo fue sellarlas con el mismo vidrio, como las ampolletas que nos inyectan, en las ampolletas de agua destilada con las que nos inyectan los antibióticos y todo eso, que son vidrio por todos lados, que es una completa ampolleta, es una sola pieza de vidrio llena de agua, llena de líquido. De esa misma forma lo hizo en cantidades grandes. Hizo ampolletas gigantescas con el caldo nutritivo, la selló con calor, la selló vidrio con vidrio y las dejó enfriar y se puso a ver cómo procedían durante meses, durante semanas, durante días, etcétera. Lo que descubrió fue que en realidad no se echaban a perder. Em, Después de varios meses, abrió estas botellas que estaban cerradas, selladas completamente al vidrio, y el caldo aún estaba sin echarse a perder y estaba sin ningún rastro de bacterias. Sin embargo, Needham también, tratando de defender su punto, argumentó que lo había hecho mal, que lo que había sucedido era que no le había permitido a la entelequia, ese era el nombre de la fuerza vital del universo que se apoderaba de los seres inanimados para convertirlos en vivos, no había permitido que la entelequia entrara dentro de la botella y surgiera la vida a través de esa botella, y que esas botellas jamás volverían a tener vida porque se les negó la entelequia. Um, Spallanzani volvió a hacer el experimento, rompió la botella, la dejó abierta y vio que se contaminaba, se llenaba de bacterias. Entonces, esto de que no iba a volver a tener vida, pues en realidad también dejó a Needham
Ay, ¿qué crees? ¿Cómo te digo que sí, sí hubo vida después de que la herví, la dejé ahí sin entelequia? Y Needham le contesta, o sea, parece un pleito de verduleras, este, pleito de mercado parece. Le contesta, sí, pero el hecho de que esté completamente cerrado impide que entre la fuerza vital a hacer su trabajo. Entonces, hasta ahí Spallanzani ya no podía más argumentar con Needham y se quedó hasta ahí. Mucho tiempo después, ya bastantes años después, surge un concurso en donde, hay un premio monetario para quien pueda resolver este problema entre Needham y Spallanzani, este misterio del surgimiento de los seres microscópicos. Y pues viene el experto en seres microscópicos, alguien a quien le tenemos un reconocimiento increíble por sus avances en esta materia, que sería nuestro viejo amigo Pasteur. Pasteur lo que hace es simplemente, vamos a hacerlo más pequeñito para que quepan los demás. Listo. Pasteur lo que hace es casi lo mismo que Spallanzani, muy, muy cercano a lo que hizo Spallanzani. Sin embargo, él en lugar de sellar por completo el matraz, era un matraz bola con un cuello largo, 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 en donde puso el medio de cultivo, el medio nutritivo, en lugar de cerrar por completo y sellarlo vidrio con vidrio, lo que hizo fue poner varias curvas o bueno, dos curvas pronunciadas en forma de cuello de cisne para transformar el matraz, el cuello del matraz, en una especie de S. Lo puso un poquito de ladito y lo dejó en el anaquel, en donde pues podía pasar mucho tiempo ahí. Eh, Esto no fue necesariamente su idea, fue idea de alguien más, pero él la realizó porque simplemente tenía el cuidado de hacerlo. Pasteur tenía la facultad de ser muy cuidadoso en todo lo que hacía. Entonces, y lo hizo con mucho cuidado, tomó muchas notas y reportó sus resultados. Y resulta que lo que él veía en el aire, yo sé que ustedes alguna vez han visto un pequeño rayo de luz dentro de una habitación oscura y cómo cuando atraviesa el aire de la habitación podemos ver las motitas de polvo atravesar el rayo de luz. Bueno, pues él se dio cuenta de que esas motitas de polvo, esas partículas que están flotando en el aire, podían contener las esporas de las bacterias que podían contaminar el caldo nutritivo. Entonces, si las motitas de polvo no podían llegar a subir la curva del cuello de cisne y se quedaban atrapadas en esa trampa, lo que hacía era que el aire podía entrar, pero las motitas de polvo no podían entrar y por lo tanto no podían contaminar el medio nutritivo. Entonces, como no podían contaminar el medio nutritivo quedó en buen estado durante mucho tiempo hasta que a Pasteur se le ocurrió abrirlo o voltearlo y que tocara el acúmulo de polvo y regresarlo y ya entonces se contaminó. Pero entonces estas observaciones le hicieron a Pasteur teorizar algo muy importante, le hicieron teorizar la existencia de una teoría más, una teoría que pareciera muy, pues incluso tan facilona como la generación espontánea o el creacionismo. Esta teoría se llama la teoría de la biogénesis. ¿Y qué es la teoría de la biogénesis? Fácil, 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 muy fácil. Muy, muy fácil, chicos.
significa que los seres vivos solamente pueden surgir a través de otros seres vivos. Y eso más que teoría, es un postulado. Vamos a ver qué es un postulado de la teoría celular. Vamos a ver lo que es la teoría celular y todo. Pero en sí, Pasteur descubre que solamente los seres vivos pueden surgir a través de otros seres vivos, que no existe la generación espontánea, ni siquiera en los organismos microscópicos, ni siquiera en las bacterias que son tan pequeñitas, tan sencillas. No existe la generación espontánea. Vamos a ver otro que también está muy, muy loquillo. Nuestra siguiente teoría se llama la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia nos dice que todos somos extraterrestres, que toda la vida de la Tierra, porque recuerden que no sabemos si hay vida en otros planetas. Creemos que hay vida en otros planetas, pero no lo sabemos, eh, no hemos encontrado ese otro planeta que tiene vida. Entonces, la panspermia nos dice que en algún otro planeta que nosotros no conocemos, que quién sabe en dónde estaba, estalló este planeta o fue atacado por asteroides y surgieron pedazos de planeta con vida, con agua y con vida. Y el agua lo que hizo fue en el universo congelarse, conservar la vida dentro del agua y viajar por el universo a través de pues miles y millones de años, viajar por el universo, llegar a un planeta con óptimas condiciones, no necesariamente un planeta, sino que pues viajó a muchos planetas, pero cuando cayó en uno con óptimas condiciones, entonces empezó a surgir la vida, es decir, esta vida proviene de la contaminación de otro planeta que ya tenía vida. Mm, fue creada por Helmont. Vamos a ponerle. Helmont fue el que la creó en 1874, pero la popularizó otra persona, la popularizó Arrhenius. De tal forma que incluso se le atribuye su creación a Arrhenius en 1908. Y resulta que esta teoría pues no está desmentida, no hay tal cual algo que dijeran, pues esto no sucede. En realidad, incluso se ha encontrado evidencia de que pues sí está sucediendo. No es que no pueda suceder, sino que sí sucede, pero tiene sus limitaciones. Es decir, nosotros como Tierra, que somos un planeta lleno de vida, hemos sido atacados bueno, impactados por asteroides y estos asteroides han dejado en la atmósfera y han sacado de la atmósfera grandes porciones de Tierra con vida dentro de ella que han viajado por el universo y han llegado a otros lugares, específicamente a Marte. Sabemos que en Marte hay condiciones no muy óptimas, pero sí han llegado a tener ciertas condiciones en las que algunas bacterias se pudieron reproducir y entonces tenemos unos manchones verdes en Marte que creemos que son producto de la contaminación de la Tierra. Es decir, que la Tierra contaminó a Marte con vida. Pero pues son cosas como que súper pequeñitas, son cosas como que muy al azar. Si pudiéramos encontrar vida, no sé, en Neptuno, en Saturno, en alguna de las lunas, podríamos decir, ok, sí es funcional, pero es Marte, es el vecino, o sea, está demasiado cerca y no podríamos decir que realmente funcione de un sistema solar a otro
o inclusive de una galaxia a otra. Es como que demasiado imaginar. Sin embargo, sí existe evidencia de que hay organismos que pueden resistir la, las condiciones sin atmósfera, las condiciones del espacio. No sabemos qué tanto tiempo podrían sobrevivir en el espacio, pero podemos creer que sí podrían sobrevivir, al menos un ratito. Por último, tenemos la teoría que es más aceptada, que es la teoría físico-química. La teoría físico-química del origen de la vida, vamos a subirle un poquito más porque esa tiene mucha más información. La teoría físico-química del origen de la vida, vamos a poner aquí el origen, fue originada o fue creada por dos científicos al mismo tiempo, Handley y Oparin. Sin embargo, como que va a ser más común que la gente lo identifique a Oparin. Handley como que, sí, por ahí también estaba, ¿no? Sin embargo, fueron descubrimientos paralelos. Los dos estaban trabajando en el mismo caso y llegaron a encontrar la misma solución. Entonces, lo vamos a dejar como Oparin porque ya sabemos que así vienen los exámenes. Entonces, Oparin lo que nos dice es que existió en algún punto en la Tierra algo llamado caldo primitivo. Y si alguna vez han escuchado esa expresión de, ay, eso proviene del año del caldo. Ah, bueno, se refieren a este caldo, al caldo primitivo, a donde ya no existía vida. No existía vida, ni siquiera existía vida. Es en donde surgió la vida. El caldo primitivo fue justamente, digamos que, teorizado dentro de una tierra primitiva. Es decir, la tierra eh, que apenas acababa de nacer del sistema solar tenía condiciones muy diferentes a la tierra que nosotros conocemos ahora, extremadamente diferentes. Vamos a ver cuáles son esas condiciones de la tierra primitiva. En primer lugar, tenía una atmósfera distinta. Esta atmósfera estaba llena de dióxido de carbono, estaba llena de agua, tenía mucho hidrógeno, importante que tenía mucho hidrógeno, tenía metano, tenía amoníaco, tenía azufre y en fin, todo esto le hacía una atmósfera reductora. Esta es una atmósfera reductora. Es importante que nosotros recordemos lo que es una atmósfera reductora. ¿Por qué? Porque la atmósfera reductora es lo contrario a la atmósfera oxidante. Nosotros en este momento tenemos una atmósfera oxidante. Si dejamos un clavo o si dejamos cualquier cosa metálica, la intemperie con el agua, con la luz, con el sol, con la humedad, se va a oxidar. Por eso nuestra atmósfera es oxidante. Sin embargo, en esos tiempos, si nosotros dejábamos alguna cosa en, en, en la intemperie, no se oxidaba. ¿Por qué? Porque era reductora. Al contrario, si dejábamos algo oxidado, se regresaba a ser digamos que un metal tal cual, perdía el oxígeno. Bueno, entonces entendemos que no había oxígeno en la atmósfera, teníamos una enorme cantidad de hidrógeno, que era lo que hacía que la atmósfera fuera reductora. Vamos a ver otras cosas. Había una enorme cantidad de energía
por ahí. Ya teníamos todos los ingredientes para la vida. Sin embargo, había una enorme cantidad de energía que estaba pues simplemente ahí, presente. Am, Energía en forma de luz ultravioleta, energía en forma de rayos eléctricos. Vamos a ver tormentas eléctricas. Mm, Rayos de tormenta, rayos. Estos rayos son estas descargas eléctricas de la atmósfera, caían en todos lados, como hasta ahora, pero tenían efectos muy distintos a lo que ahora nosotros conocemos. Estas tormentas eléctricas, rayos eléctricos, vamos a ponerle tormenta eléctrica. Ujú. Creo que así se entiende mejor. Tormentas eléctricas, para que se vean que son muchas. Ok. Y también el vulcanismo. El vulcanismo, porque pues la Tierra acababa de nacer, todavía su núcleo estaba muy caliente, todavía la superficie de la Tierra estaba muy caliente, había mares muy pequeños, muy someros, llenos de temperatura, muy calientes, con rayos ultravioleta cuando había luz, con tormentas eléctricas cuando no había luz, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma de que todas estas energías hacían que estas, mm, ¿cómo se llaman? Reactivos comenzaran a reaccionar entre ellos. Todas estas moléculas empezaron a reaccionar entre ellas. ¿Cómo sabemos que realmente sucedió eso? Pues porque hubo un experimento de y Uri. Miller y Uri. Miller era un estudiante, Uri era su profesor. Fíjense qué bonito, ¿no? El profesor le dio un poco más de crédito al estudiante. Entonces, esta va a ser la teoría de Miller y Uri. No va a ser mi teoría nada más. Ahora ya no se hace eso, ya este sería la teoría solamente del profesor Uri y el Miller quedaría ahí nada más relegado, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, Miller y Uri hicieron un experimento en donde pusieron, bueno, el año fue 1953. Y lo que hicieron fue tratar de recrear las condiciones de la Tierra primitiva. Mm, Pusieron todos los elementos que se conocían de la atmósfera primitiva en unos matraces, en un sistema en el cual también pusieron pues una lámpara de luz ultravioleta, unos electrodos para que generaran chispas para simular las tormentas eléctricas y un mechero Bunsen en donde hervía todo el tiempo para que se fuera el volcanismo, el calor geotérmico de la Tierra. Entonces, lo que sucedía ahí era que todos estos digamos que componentes de la atmósfera primitiva iban a reaccionar con toda esta enorme cantidad de energía, energía disponible que tenían para poder eh, las moléculas separarse y volverse a juntar. Y lo que encontraron fue una enorme cantidad de cosas. Al poco tiempo, después de un ratito, bueno, no estamos hablando de un ratito, sino de un par de días, después de un par de días de estar en proceso este trabajo, este experimento, el líquido pasó de ser claro y transparente a ser oscuro y un poco extraño, un poco más pesado. Se sacó un poco de este líquido para ver de qué se trataba, qué era lo que había,
y se encontraron pequeños carbohidratos. No solamente se encontraron carbohidratos, se encontraron aminas, se encontraron aminoácidos, se encontraron bases nitrogenadas, se encontraron hidrocarburos, se encontraron pequeños péptidos y se encontró algo muy interesante también, se encontró ATP. Entonces, todo esto son las bases necesarias para las biomoléculas. Muchas de hecho, muchas de estas son biomoléculas. Los carbohidratos son biomoléculas, los hidrocarburos son biomoléculas. Bueno, sí, sí son biomoléculas, la verdad. Son compuestos orgánicos. Se encontraron péptidos que son biomoléculas. Entonces, todo esto nos dice que sí existió cierta reacción entre los componentes de la atmósfera primitiva que dentro de los mares primitivos se convirtieron en moléculas orgánicas y estas moléculas orgánicas empezaron algo llamado, empezaron algo llamado evolución química. ¿Qué changos es la evolución química? Pues justamente eso, en donde las biomoléculas empezaban a tratar de estabilizarse lo mejor que podían. Obviamente, de tener un montón de biomoléculas inorgánicas y pequeñas a tener moléculas orgánicas enormes y que están tratando de estabilizarse con esa energía, pues hay un paso de evolución, hay un paso hacia la complejidad. Vamos a dejarle hasta aquí porque se está acabando el tiempo, pero en sí este sería el origen de la vida o las teorías principales del origen de la vida.